Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gustavo Alejandro Román Brito y el día de hoy les platicaré acerca de la revisión sistemática de intervenciones en factores de riesgo psicosocial en el trabajo. En los últimos 20 años, la literatura disponible ha documentado los efectos negativos de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, que impactan directamente en el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, existe una brecha de conocimiento en cuanto a las intervenciones con mayor efectividad para disminuir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Por lo tanto, incrementar los efectos positivos que impactan en el bienestar de los trabajadores. El objetivo del presente trabajo fue describir cuáles son las características de las intervenciones que han sido publicadas con mayor efectividad para disminuir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Las condiciones laborales dentro de una organización se relacionan directamente con factores administrativos, organizacionales y psicosociales. Dichos factores pueden fingir de manera positiva o de manera negativa. En un escenario ideal, aquellas condiciones positivas van a permitir un entorno organizacional favorable, donde el trabajador tendrá mayores indicadores de satisfacción, de motivación y bienestar laboral. Por el contrario, cuando las condiciones laborales son negativas, el trabajador va a referir un entorno hostil, una falta de entusiasmo y alteraciones físicas como psicológicas. La psicología dentro de las organizaciones tiene un papel fundamental para poder identificar cuáles son aquellas condiciones peligrosas, como son los factores de riesgo psicosocial, que van a incidir en este entorno laboral desfavorable. Los factores psicosociales en el trabajo se van a caracterizar en este entorno organizacional y han sido definidas por la Organización Internacional del Trabajo como las interacciones entre el trabajador, su medio ambiente, la satisfacción percibida y las condiciones de la organización. Y por otra parte, las capacidades que tiene el trabajador, sus necesidades, la cultura que comparte dentro de esta organización y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual a través de sus percepciones y experiencias van a influir en su salud, desempeño y satisfacción laboral. Asimismo, podemos tipificar a los factores psicosociales en el trabajo como la promoción de un sentido de pertenencia, la capacitación continua en formación de habilidades, la definición precisa de actividades y responsabilidades, así como una comunicación asertiva, participación proactiva, distribución adecuada de cargas de trabajo, como las jornadas de trabajo y sobre todo el reconocimiento de su desempeño. Por lo anterior, surge la necesidad de poder describir tanto en el nivel, en el tamaño de efecto y las características de aquellas intervenciones con mayor efectividad que han sido publicadas y que abordan a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Asimismo, se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son las intervenciones con mayor efectividad para disminuir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, incrementando los efectos positivos que impactan en el bienestar de los trabajadores? En cuanto al método, se trata de una revisión sistemática de la literatura, de carácter cuantitativo y de tipo descriptivo. La unidad de análisis estuvo compuesta por publicaciones disponibles en bases de datos y metabuscadores que presentaran el efecto de la intervención en factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Como procedimiento, se realizó una revisión sistemática
de artículos científicos publicados a partir del año 2000 hasta el 2020, en bases de datos como APA, en repositorios digitales como Cochrane, Redalic y ERIC, en recursos electrónicos como Cielo y Lilacs, y metabuscadores como Google Scholar y PubMed, bajo la estrategia de búsqueda Prisma. Quiero decir que consiste en una guía de publicación de investigaciones diseñada para integrar un informe de revisión sistemática. Como criterios de inclusión, el primer filtro para la selección de las publicaciones analizadas fueron la población de estudio. Número 2, la fecha de publicación. Asimismo, los criterios de exclusión. Como primer filtro para esta selección de las publicaciones analizadas fueron la pertinencia e importancia, así como la medición de los outcomes. Por último, como criterio de eliminación, fueron identificar aquellas publicaciones duplicadas a través del software Excel y asimismo aquellas intervenciones en donde el método fuera pruebas piloto. Para ser más específico, se encontraron 190 artículos en PubMed, 370 en Cochrane, 9 en APA, ERIC 259, Redalic 50, Lilacs 17, Cielo 64 y Google Scholar 7. En un total se identificaron 966 artículos. De estos 966 se eliminaron 78 por el criterio de duplicidad. Asimismo, se evaluaron 889, de los cuales se excluyeron 760 debido a los criterios de población y fecha de publicación. Se seleccionaron 129 artículos potenciales para una evaluación más crítica, en donde se excluyeron, después de haber leído el resumen y el artículo completo, 115 artículos debido a la pertinencia e importancia y sobre todo a la medición de los outcomes, para un total de 14 artículos para esta revisión sistemática. Como resultados, los resultados encontrados en la presente revisión sistemática se propone la tipificación en 4 categorías generales. Número 1, tecnologías para la información. Número 2, nivel de conocimiento. Número 3, prácticas físicas. Y número 4, prácticas de bienestar. Para las tecnologías para la información, cada investigación resulta la utilidad del uso de sistemas computacionales como herramientas para poder empoderar al trabajador en temas como afrontamiento del estrés, sentido de pertenencia, generar herramientas cognitivas para situaciones con ritmos acelerados y cargas excedentes de trabajo. En la actualidad, estas tecnologías de la información han evolucionado en beneficio de la humanidad, desde herramientas de comunicación hasta estrategias para poder brindar atención adecuada. Las intervenciones basadas en el uso de software incluyen información sobre qué es el estrés y cómo impacta de manera negativa en actividades de la vida diaria. En un primer momento se evalúa este nivel de estrés. Posteriormente, se logra que el trabajador pueda identificar cuál es el nivel de conocimiento sobre los factores que resultan estresantes. Posteriormente, se ofrece una serie de intervenciones o estrategias para el manejo del estrés. Y por último, una vez identificado el nivel del estrés, de ansiedad y de depresión, se busca un asesoramiento personalizado. En los últimos años se proponen actividades orientadas a nuevas corrientes de estudio, como por ejemplo intervenciones basadas en la psicología positiva, el cual tiene como objetivo fortalecer la conciencia del trabajador en función de un afecto positivo, donde se va a aumentar el autoestima, mejorar habilidades para manejar las metas de la vida y, muy importante, aprender a manejar positivamente estas situaciones estresantes.
Continuando con el empleo orientado a la psicología positiva, existen varios autores que proponen que es necesario evaluar grandes constructos como el bienestar, la satisfacción y el compromiso laboral. Por último, dentro de esta categoría, los esfuerzos para mejorar las intervenciones específicamente en línea han dirigido su atención en desarrollar aplicaciones móviles, donde el acceso al software se facilita a través de uso de dispositivos como teléfonos o tabletas. Asimismo, se incrementa el número de participantes y se logra una mayor adherencia a la intervención propuesta. Como tipificación número 2, el nivel de conocimiento. Recursos como el nivel de conocimiento, habilidades y toma de decisiones hacen referencia a incrementar las competencias laborales a través de programas de capacitación. El asesoramiento individual se presenta como una de las intervenciones en salud con mayor efectividad que pueden existir. Sin embargo, cuando se necesita atender a un gran número de personas, el asesoramiento individual se convierte en gran medida en un alto impacto económico para la organización. Para poder contrarrestar este gasto que se representa, existen propuestas a nivel organizacional, donde se diseñan proyectos de gestión que incluya toda la organización. Se pretende así incrementar el nivel de conocimiento, incentivar la innovación, el desarrollo profesional y sobre todo la promoción de la excelencia laboral. En su conjunto se enmarca como un plan de acción donde cada nivel de la organización participa en la consecución del bienestar laboral. Para las prácticas físicas, en varios artículos se plantean la necesidad de realizar actividades físicas como un recurso para disminuir los efectos negativos derivados del trabajo, como son el estrés, la ansiedad y la depresión. El ejercicio físico se ha concebido como la mejor alternativa para poder disminuir los riesgos de la salud, como lo son la obesidad y el sobrepeso. En relación con un contexto laboral, se figura como una intervención para disminuir efectos de estrés, depresión y ansiedad. Los entrenamientos físicos deben de involucrarse en programas de prevención multidimensional, donde se combinen entrenamientos físicos, técnicas de afrontamiento, hábitos alimenticios y sobre todo manejo del estrés, con la finalidad de cuidar el bienestar del trabajador. Sin embargo, la propuesta de una intervención integral debe dirigir los esfuerzos a un proceso sistemático. El primer paso en esta intervención debe de incidir en el nivel de conocimiento del trabajador y de sus niveles basales de salud, que permitan así una toma de decisiones consciente y saludable de sus hábitos. La evidencia de la literatura enmarca la importancia no solo de las estrategias necesarias para disminuir estos factores de riesgo, también hace un llamado a establecer ritmos y cargas de actividades a realizar. Se proponen sesiones de ejercicio dentro de estas horas laborales, por lo menos 2 veces a la semana, incrementando así el bienestar del trabajador desde un nivel colectivo. Por último, las prácticas de bienestar. Como última gran categoría, las prácticas de bienestar hacen referencia a la importancia de llegar a cabo actividades de relajación y meditación como estrategias para incrementar el bienestar. Retomamos esta corriente de la psicología positiva en donde se debe de colocar a la persona en el centro del proceso. Alude a identificar e incrementar las fortalezas y habilidades de cada persona para incrementar su bienestar. Es así como varios investigadores han sumado sus esfuerzos para desarrollar prácticas enfocadas en el bienestar. Intervenciones donde existe un mayor impacto son aquellas donde se desarrolla en el trabajador habilidades como un patrón de respiración consciente que permita romper el tren del pensamiento cotidiano. El impacto de esta intervención tiene un efecto en el bienestar del trabajador
y podrá así transmitir confianza y relajación a sus compañeros. Una de las variables que retoma gran interés en los últimos años es la variable de espiritualidad. No hace referencia al tipo de religión que se procesa, sino al conjunto de valores y normas que transmite la organización hacia sus trabajadores. Hacen hincapié que la reflexión en sesiones grupales sobre la atención espiritual incide directamente en el bienestar y la manera de brindar la atención a sus colaboradores. Los procesos cognitivos, cuando se realizan actividades de reflexión o de recordar una situación positiva, permiten a la persona realizar una evaluación sobre sus emociones, sentimientos y experiencias de esas situaciones. En primer lugar, se encuentran investigaciones donde los participantes recordaban experiencias negativas a través de técnicas como la escritura, el dibujo o el habla. En estos métodos se escribe una experiencia personal perturbadora que no habían compartido y que evocara fuertes sentimientos. Este tipo de intervenciones permite identificar las situaciones estresantes que resultan de experiencias negativas. ¿De qué manera? Al expresar sus sentimientos y emociones frente a un especialista. En segundo lugar, las intervenciones en procesos cognitivos dirigidas a la regulación de emociones se perfilan como una actividad de mayor interés. Quiero decir que se propone una serie de técnicas para aumentar la felicidad. Consiste en ejercicios sencillos que permitan a los trabajadores realizar actividades de meditación, de bondad amorosa, con el fin de aumentar su nivel de bienestar y satisfacción con la vida. Asimismo, se proponen desarrollar habilidades de afrontamiento que se perfilan como intervenciones de asesoramiento para poder abordar problemas como el agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de desarrollo profesional. Por último, dentro de esta gran categoría de prácticas de bienestar, encontramos a la imaginación como una herramienta psicológica para incrementar el bienestar. Imaginar el mejor escenario, el mejor yo posible, provee de recursos para desarrollarse de manera adecuada en escenarios reales, con el objetivo de estandarizar al máximo el ejercicio de imaginación y al mismo tiempo tener la libertad de imaginar el contenido más relevante en el ámbito personal, relacional y profesional. Como parte de la conclusión de esta revisión sistemática, sirve de ayuda para aquellos tomadores de decisiones, gerentes o directivos que desean intervenir en materia de bienestar laboral dentro de sus organizaciones. Las estrategias y actividades que se incluyen como resultado poseen un tamaño de efecto estadísticamente significativo, lo que representa que las intervenciones tienen una mayor efectividad para disminuir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, incrementando así los efectos positivos que impactan en el bienestar. Por último, se realizó una búsqueda sistemática de los últimos 20 años disponibles en Internet, incluyendo textos publicados en inglés y español. Es muy importante señalar que la bibliografía encontrada proviene de países de todo el mundo. Se hacen presentes países como Canadá, Estados Unidos, México, Cuba y Brasil. Asimismo, los resultados de esta revisión sistemática enmarcan países como Australia, Suiza, España, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Bélgica y Noruega. Por lo anterior, existen dos grandes temas. En un primer punto, conocer las estrategias e intervenciones que se implementan en otros países con relación al bienestar nos permiten incrementar el nivel de conocimiento sobre aquellas actividades con mayor efectividad para poder visualizar un panorama alentador en consecuencia de disminuir los factores de riesgo psicosocial. En un segundo punto, se puede identificar que estas mismas estrategias se pueden llevar a cabo en cualquier contexto laboral,
Sin embargo, debemos hacer énfasis que los verdaderos cambios se deben de enmarcar en políticas a nivel organizacional y estructural. No es suficiente solamente trabajar perspectivas de la psicología positiva, del bienestar y de la felicidad. Debe de haber un cambio en toda la organización. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Quedo atento de sus preguntas y comentarios. Saludos.